Gracias, Señor. Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir, lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor, furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Decirle: cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por
tan puro, tan sincero, tan poderoso, Señor. Gracias por ese amor tan lindo, Señor. Gracias, Señor. Quizás hoy viniste a buscar algo, pedíselo. Dice su palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han subido al corazón de los hombres, que ni siquiera han imaginado, quiere decir esto, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Así que si hay algo que tu corazón tiene que pedir es esta noche: Señor, quiero amarte. Señor, quiero amarte cada vez más. Quiero de tu amor, porque el Señor tiene promesas para aquellos que lo aman. Amén. Bienvenido, bienvenida al centro. Qué bueno poder volver a encontrarnos, poder vernos en este espacio que Dios nos permite tener, en el que podemos compartir y aprender más de Él. Qué bueno poder encontrarnos en el chat. Contame cómo estás, cómo te sentís, cómo viene tu semana. Espero que hayas tenido un buen miércoles. Vamos a cortar la semana de una manera distinta, como siempre. Poder encontrarnos siempre nos hace bien. Y qué buena serie que estamos teniendo, qué bueno esto de poder compartir lo grande, lo poderoso y lo sobrenatural que es Dios, lo que puede hacer en nuestras vidas, lo que puede seguir haciendo en la vida de tu familia, en tus áreas donde te estés moviendo. Qué bueno es Dios, qué bueno y cuán grande es su amor. Y estaba pensando y oraba, qué lindo es poder ver a lo largo de la historia de la humanidad el mover de Dios, qué bueno es poder reconocer a Dios como la máxima autoridad, como el ser supremo de este universo. Qué bueno poder ver su mano obrando y su poder sobrenatural en cada vida, en cada espacio. Es increíble y lo maravilloso que es nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto, y creo que la mayoría pudimos experimentar, aunque sea un milagro, aunque sea chiquitito, y pensamos que es chiquitito, como, no sé, Dios nos sanó de un dolor de muelas, como a algo más importante, algo más grave, como Dios nos salvó de la muerte. Alguno de todos nosotros hemos podido experimentar alguna de estas situaciones. Y pudimos ver de cerca quién es Jesús, cuán grande y poderoso es nuestro Rey. Todos tenemos al menos un testimonio o alguna historia para contar acerca de esto. Hay testimonios de grandes milagros, como decía, y hay algunos que cambiaron nuestra vida, la vida de aquellos que nos rodean, la vida de nuestros seres queridos, de aquellas personas que tal vez no son tan cercanas, pero también se vieron movidas por el Espíritu Santo, que también pudieron experimentar el amor de Jesús a través de nuestro testimonio, a través de una historia que necesitaba ser contada. Traje, y a propósito, ¿no? Traje una pequeña historia que se trata de algo que me pasó hace ya casi 20 años, cuando yo tenía 7 años. Me fracturé el brazo en un accidente tonto en la escuela. Imagínense que a los 7 años nunca fui de un físico privilegiado, siempre fui de contextura chica. Entonces, el problema de haberme fracturado el brazo a los 7 años es que parecía todavía más chiquito, y yo miraba mi brazo ahí parado en el medio del aula en la escuela, y miraba cómo tenía el brazo dado vuelta, literalmente, y no lo podía mover. Imagínense un chico de 7 años, todo lo que se me pudo haber cruzado por la cabeza en ese momento. Nada era lindo. Pero aún así, ni Dios, ni mi familia, ni mis amigos me dejaron sentir solo. Ninguno en ningún momento me soltó la mano, y pude ver el amor de Dios en todo momento. Esa no era la cuestión. Claro que la operación salió exitosa, aunque la recuperación fue dolorosa, también fue buena. Y con el tiempo y la madurez que iba adquiriendo, recordaba este proceso, este tiempo que me había tocado vivir en mi vida de muy chiquito. Y empecé a pensar todo lo que había pasado antes y después de la fractura. Y en el quiebre que se produjo, literalmente, no solo en mi brazo, sino en mi vida. Antes yo era un chico tímido. Mis viejos poco más me rogaban que saludara a los vecinos. Solo iba a jugar al fútbol cada tanto en algún que otro club, y no pasaba, digamos, mayor tiempo que, digamos, en mi casa. Yo estaba muy cómodo, era muy tranquilo, era muy tímido, no andaba sin rueditas en la bici.
Y en la escuela no tenía más que 2 amigos muy cercanos, por lo que era tal el nivel de vergüenza que manejaba, que no dejaba que nadie me hablara, que no dejaba que nadie esté cerca mío, que no, obviamente no me molestaba, pero yo sentía timidez, digamos, era un chico tímido. Pero después de la fractura, tenía el yeso firmado por media escuela, tenía un yeso bastante importante, repito, tenía 7 años, tenía un bracito muy chiquito y después de la fractura tenía el yeso gigante firmado por muchos de mis compañeros, muchos amigos que se habían acercado en ese tiempo. Y uno pensaría que, bueno, mis viejos me iban a tener una cajita de cristal después de semejante proceso quirúrgico, pero no fue así. No fue, de ninguna manera fue así. En plena rehabilitación de mi brazo, haciendo kinesiología, yendo de un médico para el otro, radiografías, de acá para allá, empecé natación. Mis viejos me mandaron a natación, me incentivaron a que pudiera hacer un deporte. Recuerden que yo era una persona muy tímida, entonces pasamos de tener 2 amigos a la escuela a hacer grupos de amigos en natación, a poder compartir en otros espacios. Empecé a tener un grupo de amigos en la iglesia, me sentía más cómodo. Y al poco tiempo empezaba a saludar ya a los vecinos, ya me sentía más a gusto, digamos, en el barrio, en la escuela, en mi casa siempre estuve cómodo, nunca tuve ningún problema. Pero a partir de ese hecho me compraron, no solo empecé a hacer natación, sino que me compraron mi primera guitarra. Y podría contarte muchísimo más de lo que me pasó en el antes y en el después de la fractura, y hasta acá suena como una linda y una bonita historia de superación, pero para mí no fue así. Y hoy tampoco es así. No se trata de mi fuerza, no se trata de cuánto esfuerzo puse yo por estar bien, sino que se trata de la mano de Dios en mi vida, de Dios trabajando y obrando en mi vida a través de un proceso doloroso, a través de una situación que no era tan agradable. Pude ver cómo Dios a lo largo del tiempo y con suficiente madurez entendí que Dios me acompañó desde los 7 años, obviamente antes también, pero desde esa fractura Dios produjo un quiebre en mi vida que permitió que pudiera crecer en otras áreas. Y hasta acá lo que yo quería comentarte acerca de mí, pero como te dije, no se trata de mí, sino se trata de lo que Dios pueda trabajar en nosotros, de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que va a seguir haciendo en tu vida. Y por eso quería traerte la historia de Moisés y el pueblo de Israel en medio del desierto, poco tiempo después de que Dios los haya librado de las garras de Egipto. En Éxodo capítulo 16, del versículo 1 al versículo 36, se nos relata la historia, una historia sobrenatural, una historia en donde que muchos hemos escuchado, pero quiero dejarte un breve resumen, quiero comentarte acerca de lo que Dios hizo en ese tiempo y que podamos ver juntos lo que Dios sigue haciendo hoy. Como te dije, poco tiempo había pasado desde que los israelitas habían sido liberados de la opresión de Egipto. Y si bien eran libres, vagaban por el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Como te dije, por supuesto, eran libres, Dios los había liberado de Egipto, estaban bien, pero no todo parecía estar tan bien. En medio del desierto, en medio de la nada, la comida y el agua empezaban a faltar, empezaban a escasear. Y yo no sé ustedes, pero yo cuando tengo hambre. Entonces no pienso en nada más que en querer comer, en querer, si tengo sed, bajarme 2 litros de agua sin ningún tipo de problema. Pero en eso pensamos cuando tenemos hambre, creo que la mayoría de los humanos. O sea, es una necesidad básica. Imagínense miles de israelitas pensando en el hambre, pensando en que, como dicen los versículos, que había ollas de carne para saciar al pueblo en Egipto. Estaban quejándose de que antes en esclavitud comían mejor. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque le decían a Moisés: nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Entonces, hasta acá parece una locura. Eran esclavos que comían bien, ahora eran libres, pudiendo construir un futuro mejor para las generaciones que venían. Se preocupaban por su comida, por el día a día. Y hasta acá, y seguimos adelante, después que pasó con el pueblo de Israel, pensando en solo lo transitorio.
porque sí, obvio es importante comer, pero había otras cosas más importantes de las que Dios los había librado. Entonces Dios les dijo, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Yo no vi ni siquiera la película Lluvia de Hamburguesas y estos tipos pudieron ver que llovía pan del cielo. Pudieron ver cómo se abría el mar. Hace pocos días atrás habían visto cómo el mar se abría en dos. Habían visto milagros increíbles y aún así dudaban de la palabra de Dios, dudaban del futuro que Dios les tenía preparado, dudaban inclusive de si iban a sobrevivir en el desierto. Todo a causa del hambre. Déjame decirte una cosa, tu Dios nunca te va a dejar, con Dios nunca te va a faltar nada, tu Dios no te va a abandonar. La vida de un cristiano a veces muchas veces, y por no decir siempre, es una batalla constante donde creemos que Dios, si Dios nos rescató de una situación desfavorable para nosotros, nos libró de tal situación, creemos que ya es suficiente motivo para bajar los brazos y no volver a subir al ring. Es cierto, Dios a mí me sanó, acomodó mis huesos, Él hizo su parte, pero yo también tuve que pasar por un proceso en el que tenía que volver a recuperar masa muscular, en el que tenía que hacer una rehabilitación, en el que empecé a hacer un deporte para poder fortalecer mis huesos. Y de esto se trata, tenemos que actuar, tenemos que avanzar, adquirir nuevas capacidades, adaptarnos y sobre todo estar alineados a su voluntad. Es importante entender que Dios va a hacer su obra siempre y cuando nosotros también dejemos que Él obre en nosotros. Su voluntad muchas veces es sacarnos de nuestra propia comodidad para llevarnos luego a lugares sobrenaturales. Y por sobrenaturales me refiero a que, por ejemplo, Moisés, mucho antes de ser liberados los israelitas, Dios llamó a Moisés mediante la zarza ardiente. Y esta es una historia que muchos de nosotros conocemos, pero la zarza ardiente es un árbol que se estaba prendiendo fuego y que nunca se consumía. O sea, si no hay algo más sobrenatural que esto, porque recordemos que Moisés ve mucho tiempo después que se abrió el mar, Moisés ve que llueve el pan mucho tiempo después de que primero haya visto un árbol prendiéndose fuego que nunca se consumía. Entonces, desde el principio Dios se le presentó a Moisés de una forma sobrenatural, en donde para sacarlo de la comodidad de su hogar se tenía que mostrar de una forma extraordinaria. Yo no creo que haya sido así el pensamiento de Dios, pero sí la forma de presentarse de Dios es sobrenatural. ¿Y por qué digo que no sé si hubiese sido el pensamiento de Dios ese? Si hubiese sido exactamente lo que Dios quería mostrar en realidad. Porque Moisés, aún viendo el semejante poder de Dios, aún así dudó y le puso excusas a Dios de por qué no iba a liberar al pueblo, de por qué él no quería ser quien liberara al pueblo. Así todo, Dios le proveyó de los recursos que él necesitaba. Las excusas que Moisés le había puesto fueron aclaradas. Esas dudas que Moisés tenía fueron aclaradas por Dios. Moisés en una de las veces les dijo que era tartamudo y le puso a su hermano Aarón al lado de él, para que pudiera hablar por él. También le dio la vara con la que hacía milagros a través de Dios, obviamente. Entonces, Dios provee, Dios es nuestro ayudador, es nuestro refugio, es quien nos va a proveer de todos los recursos que necesitemos. Por eso es que no se entendía por qué los israelitas dudaban de si iban a sobrevivir en el desierto, no, teniendo un Dios tan impresionante, tan sobrenatural. Hoy, en la sociedad en la que vivimos, tenemos casi todo al alcance de la mano. La satisfacción o esa ilusión de satisfacción, de éxito, lo tenemos en un clic. Uno antes se tenía que levantar, ir hasta la casa de música y comprar sus discos. Hoy tenemos por no decir todos los discos al alcance de un clic. Podemos comprar ropa con un clic, podemos hacer las compras del súper con un clic. Muchas cosas podemos hacerlas con un clic. Tu banco está en un clic. Muchas veces no nos damos cuenta del llamado que Dios nos hace. Pero cuando escuchemos la voz de Dios, corramos, que no nos va a faltar nada.
porque Dios también está al alcance de un clic. En la inmensidad del desierto es donde estaban los israelitas. Estaban dudando de si iban a sobrevivir o no, aún sabiendo que tenían un Dios muchísimo más grande que la inmensidad misma del desierto. Preocupados por lo transitorio, los israelitas, después de tomar el pan que caía del cielo, sigo con la historia, querían guardarlo para el otro día. Y Dios les dijo, no guarden nada, que mañana, es decir, al día siguiente y al siguiente y al siguiente va a seguir lloviendo pan del cielo. Guardaron el pan inclusive sabiendo que iban a tener para el otro día. No te preocupes si vas a tener los ravioles en la mesa el domingo, si el asadito del mediodía va a estar preparado. Lo importante no es comer y beber, sino que no pensemos como los israelitas, que no tengamos miedo de si nos va a faltar algo, porque si primero buscas a Dios, lo demás no te va a faltar. Mirá si tu Creador no va a saber lo que necesitas. Mirá si tu Creador no va a saber qué es lo que tenés que vestir, qué es lo que tenés que usar, qué necesitas para tus hijos. El Creador, tu Creador, nuestro Dios, sabe perfectamente lo que necesitamos. Y nunca nos va a dar ni más ni menos de lo que necesitamos. Es simplemente buscar su voluntad. Mirá si nos hubiéramos quedado en Egipto, le decían los israelitas. No pienses en el que hubiera pasado, sí, no vivas en el pasado, porque si no pasó es porque Dios no permitió que pasara, porque no puede haber un mejor hoy sin Dios, porque Dios no planeó algo mejor para vos, sino lo que te sucedió. Y no pienses en el pasado, que hubiese pasado si Dios, no. Dios es, Dios fue, Dios es y Dios será siempre el mismo. Y lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer en tu vida es grandioso, es maravilloso. Porque creemos en un Dios sobrenatural, capaz de crear vida de la nada misma, con solo su voz. Porque si los cielos le adoran, porque si los montes se arrodillan, si las rocas alaban, y si no hay nada que no adore a Dios, ¿por qué nosotros a veces nos quejamos? ¿Cómo voy a dudar de mi Dios que es sobrenatural, de mi Dios que me va a proveer todo lo que necesito? Porque nada me va a faltar si me sostengo de la mano de mi Señor. Y esto es lo impresionante, que ese Dios capaz de hacer llover pan del cielo en otros tiempos, hoy está vigente. Y tu Dios que está escuchando tu llanto, tu Dios que está sanando tu dolor, guiando tus decisiones, ese Dios gigante, fuerte y poderoso para salvar, el que venció la muerte, el que se humilló, se hizo hombre para morir en rescate por muchos, es tan sobrenatural, es tan impresionante, pero que también está hoy con vos y está conmigo. Ya no solo se trata de ver si llueve pan o de si se abre el mar, se trata de que puedan llover buenas noticias de familias restauradas, de vecinos convertidos al Evangelio, de amistades recuperadas y de que se abran puertas en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. La pregunta es si estamos dispuestos a dejar de pensar que estábamos mejor antes y empezar a creer que si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, las veces que sea necesario, porque así es mi Dios es fiel, mi Dios es bueno, porque su amor es para siempre. Y no quiero que apagues la tele, que apagues la compu o dejes el celular bloqueado después de esta reunión sin poder decirte que lo sobrenatural no es solo que llueva pan del cielo, una vez más, sino que lo sobrenatural también es que ese mismo Dios te elige y en su grandeza está con vos todos los días de tu vida. Y esto es lo que tenía para compartirte, esto quería dejarte. No te olvides de lo grande que es nuestro Dios, de lo grandioso y sobrenatural que podemos experimentar día a día, con tan solo prestar atención a su voz. Que Dios te bendiga, nos vemos el sábado.